Muy buenas tardes, apreciables estudiantes. Muy bien. Como he recibido muchas dudas al respecto de las actividades integradoras y que me dicen que parece que son muy diferentes a lo que yo les puse, he decidido hacer esta sesión extraordinaria en la cual les explicaré brevemente el cómo realizar las actividades o actividades mucho más parecidas a las que ustedes tienen. Una vez que las estemos diseñando, bueno, que las estemos resolviendo, verán que el proceso es muy similar al proceso que yo les comenté y que yo les publiqué el día martes. ¿Mm? Para eso, ya tengo por acá, dice Jenny por ahí, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Ya tengo por acá copiadas las instrucciones en la tableta para eh, proyectárselas completamente. ¿Mm? En este caso, bueno, yo voy a estar trabajando con mi tableta para hacer las cosas. De hecho, bueno, tengo que ver en la parte de atrás para trabajar rápidamente con las cuestiones de los gráficos. Sin embargo, bueno, lo importante es que vean cómo se resuelven estas actividades y que puedan sin problemas resolver las actividades para esta semana. ¿Mm? Entonces, pues vamos a empezar. La primera actividad que tenemos es la actividad integradora número 1. Y dice algo así, aquí yo cambié todos los datos para no darles las respuestas. Dice, un atleta decidió atravesar nadando un río que corre de norte a sur, que tiene 50 metros de ancho. El atleta nada a una velocidad de 1.25 metros sobre segundo, con 40 grados hacia el noreste. Y el río lo desplaza a una velocidad de 1.8 metros sobre segundo hacia el sur. Entonces, lo primero que nos pide es que realicemos una gráfica en donde representemos los vectores de velocidad del nadador, del río y del movimiento total. En este caso, lo voy a poner por aquí primero. Tomemos en cuenta que normalmente cuando tenemos una rosa de los vientos, de esta manera, bien dibujada obviamente, normalmente tenemos las direcciones marcadas como norte, sur, este, yo no sé por qué puse el sur allá, el sur va abajo, perdón, sur, este y oeste. Entonces, lo primero que nos dice la actividad es que el nadador va en dirección noreste, o sea, va hacia este cuadrante. ¿Sí? Ahorita lo dibujo bien en GeoGebra. Y nos dice que el río va hacia el sur. Entonces nosotros tenemos que graficar el cómo realizar, bueno, si tenemos que graficar esta información dentro de, bueno, la, la actividad dice que podemos utilizar Desmos, yo voy a utilizar GeoGebra. Para utilizar GeoGebra, pues hay muchas maneras. Podemos, si ya sabemos los comandos, simple y sencillamente escribir los comandos aquí, o si no lo sabemos, tenemos las herramientas para ensamblar. Yo personalmente me gusta ya simple y sencillamente para el principio poner, por ejemplo, que la velocidad con la que va el nadador la voy a escribir entre paréntesis y voy a poner, bueno, va 1.125 y además, espérenme un momentito que se me cerró acá en la tablet. Va a 1.25 metros sobre segundo y además lleva 40 grados. En este caso, entonces, mi vector BD representa cuánto viaja el nadador. Además de que debemos de poner, bueno, esta es la velocidad del nadador. Además de que nos pide que pongamos cuánto es la del río. En este caso, igual la del río, podríamos poner la herramienta, perdón, podríamos poner la fórmula, o desde la parte de herramientas podríamos nosotros colocar un vector. En este caso,
Voy a poner el vector como por aquí y ahorita vemos bien cuánto nos queda, cómo nos debería de quedar la distancia. ¿Sí? Dice que es 1.8. Entonces, lo voy a poner al tanteo por ahorita y ahorita vemos cómo revisar la distancia. Ay, no sé por qué no le piqué bien. Si nos vamos acá, nos da entonces los vectores que tenemos. La manera más fácil en que nosotros podemos hacer un vector es que, por ejemplo, aquí ya tenemos el punto A y el punto B, y como yo lo que quiero es que la medida sea exactamente 1.5, entonces en la parte en X le voy a poner la misma, bueno, voy a copiar las mismas coordenadas que teníamos en A, que son, las voy a copiar así tal cual las tenemos. 9, 5, 3, 8, 4, 1, 2, 7, 0, 4, 6, 3. Y de esta parte, en la parte de Y, pues voy a poner también lo mismito que ya tenía en A. Sí, Jenny, sí va a quedar grabada la sesión. ¿Sí? Vamos a poner lo mismito que ya tenía en A. 0, ¿qué es? 80, 0, 3, 6, 7, 8, 5, 8, 2, 4, 7, 1. Y le voy a restar el 1.8. Entonces, de esa manera, pues ya me deja el vector. De hecho, si se fijan, cuando nombra el vector en esta parte de aquí, dice, bueno, es de 0 y va a menos 1.8. Entonces, esa es, o sea, este vector nos dice que ya mide 1.8. Para que nos quede pues, más bonito, podemos nosotros decir en las propiedades, bueno, este va a ser la velocidad del río. Y le vamos a cambiar el color. Como es un río, va a ser azul. Ay, ese azul no se ve. Y el nadador, como ya está muy asoleado, va a ser un rojo. Y finalmente nos pide el problema que hagamos el desplazamiento total. El desplazamiento total, como lo vimos en nuestra sesión síncrona, va a ser el vector que va desde el punto inicial del primero hasta el punto final del segundo. ¿Sí? Y en este caso, también le voy a poner propiedades, le voy a poner velocidad versus constante y le vamos a poner algún otro color, verde. Entonces nuestra gráfica nos queda de esta manera. Esto es lo que nosotros tenemos que poner en nuestra actividad integradora. Yo la voy a copiar muy rapidito aquí para pegarla dentro de la actividad que tenemos por acá. Déjenme la copio. Entonces voy a pegar aquí la imagen. Y listo. Entonces, eso es lo que nos pide la primera parte. Encontrar o representar correctamente los vectores de cada una de las partes. Aquí noten que pues obviamente yo cambié los datos para no darles las respuestas. Y algo que es importante hacer notar es que esta línea roja que tenemos aquí mide 1.25, en este caso son metros sobre segundo, porque es una velocidad. En la línea azul que tenemos por acá mide 1.8 metros sobre segundo. Miren que nada más estoy diciendo cuánto mide. ¿Sí? Las direcciones, pues ya vimos que son 40 grados y menos 300, menos 270 grados. Entonces, ya con eso vamos a poder empezar a calcular todo lo demás que nos pide la actividad. La segunda parte nos dice, calcula la magnitud y dirección de la velocidad total que resulte de sumar
los vectores de velocidad del nadador y del río. En este caso, una cosa que se puede hacer, ¿sí?, para encontrar la magnitud y la dirección, ¿sí?, es verlo como si fueran dos problemas por separado. En el caso que yo les había puesto, no teníamos este ángulo, lo voy a pintar de naranja, que mide 40 grados. Sin embargo, en este caso sí tenemos este ángulo de 40 grados. Pero bueno, no pasa nada. Necesitamos entonces saber, para calcular este otro ángulo, o sea, lo que nos pide ahora el problema es calcular este otro ángulo, o en su defecto todo este de acá. Por ahorita voy a borrar ese. Y nos pide calcular cuánto mide la línea verde, ¿sí? Entonces, lo primero que podemos hacer es darnos cuenta de que en la parte de arriba, lo voy a resaltar, en la parte de arriba tenemos aquí, ¡ay, qué grandote se ve! Suponiendo que yo lo coloreé bien, un triángulo rectángulo, ¿sí?, en el cual pues ya conocemos uno de sus ángulos, que es el de 40. Bueno, de hecho conocemos los dos, ¿sí?, conocemos los tres. Este ángulo es de 90 grados y como la suma de todos los ángulos interiores de un triángulo tiene que ser 180, este de acá debe de ser de 50 grados. Conocemos todos los ángulos y además sabemos cuánto mide un lado. Eso nos va a permitir entonces conocer cuánto miden los otros lados. En particular, nos interesa saber cuánto mide este lado que estoy marcando aquí. ¿Cómo podemos hacer eso? Si recordamos de nuestra sesión síncrona, cuando vimos las diferentes fórmulas trigonométricas, teníamos una en especial que relacionaba la hipotenusa de un triángulo con el cateto opuesto del ángulo que tenemos. En este caso, pues, voy a tomar en cuenta este ángulo y voy a decir, bueno, el seno de 40 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, lo que nosotros queremos saber es cuánto mide el cateto opuesto. Entonces, despejamos el cateto opuesto y nos queda que va a medir la hipotenusa. Ya sabemos que son 1.25 metros sobre segundo al cuadrado. Perdón, metros sobre segundo, yo no sé por qué dije al cuadrado. Y eso lo vamos a multiplicar por el seno de 40 grados. Ahora no sé por qué no abrí aquí mi calculadora en la computadora, déjenme la abro rapidísimo para hacer las cuentas. Entonces, en este caso, 1.25 por el seno de 40 grados me va a dar que ese pedacito mide 0.8035 y bueno, como son puras velocidades, son metros sobre segundo. Entonces, voy a borrar este de aquí tantito. Ya sabíamos nosotros que de todo esto, desde aquí hasta acá, son 1.8 metros sobre segundo. Y acabamos de encontrar que en esto que voy a poner en verdecito aquí, mide 0.8035 metros sobre segundo. Entonces, pues ya podemos calcular cuánto mide este lado de acá abajo. Y lo vamos a calcular también, así de fácil. Vamos a restar 1.8 metros sobre segundo menos el 0.8035 metros sobre segundo, y eso nos tiene que dar, perdón, eso nos tiene que dar
como resultado la medida de la parte de abajo. Y como es 8,35, eso nos debe de dar 0.9965 metros sobre segundo. Entonces, ahora ya sabemos que esta parte de aquí mide 0.9965, voy a borrar estos dos, metros sobre segundo. Perfecto. Entonces, de lo que tenemos del otro lado, del otro triángulo que tenemos abajo, el triángulo que ahora voy a pintar de verde, ya conocemos un lado. Ahora lo que queremos es conocer todos los lados. Para conocer este lado que tenemos aquí, si se fijan, podemos hacer el mismo procedimiento, nada más en lugar de relacionar el cateto opuesto y la hipotenusa, ahora tenemos que relacionar el cateto adyacente a 40 grados y la hipotenusa. Eso quiere decir, lo voy a poner, déjenme muevo esto tantito a la izquierda para que me quepa de este lado. Lo que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa y el ángulo, ¿sí?, es el coseno, que es cateto adyacente entre la hipotenusa. En este caso, pues podemos calcular el coseno de 40, sabemos que la hipotenusa mide 1.125, entonces podemos calcular que el cateto adyacente, que es igual a 1, ahí borro cuando no quiero borrar y escribo cuando no quiero escribir, 1.25 metros sobre segundo por el coseno de 40 grados. Y eso, déjenme lo pongo acá en mi calculadora. 1.25 por coseno de 40 grados. Nos va a quedar que el cateto adyacente son 0.9576. Entonces, excelente. Con eso, de este triángulo rectángulo que tenemos acá abajo, ya conocemos los dos catetos. Eso quiere decir que ya podemos calcular la hipotenusa, que es el vector resultante que es lo que nos pide la actividad. Para calcular el vector resultante, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. El vector resultante al cuadrado va a ser igual a este valor que calculamos aquí, uno de los catetos, al cuadrado, más este otro cateto al cuadrado. Eso nos queda 0.9965 metros sobre segundo y todo eso al cuadrado, más 0.9576 metros sobre segundo me faltó, y eso también al cuadrado. Entonces, el vector resultante al cuadrado, vamos a hacer las cuentitas rapidísimo en mi calculadora, me va a quedar 0.9965 metros sobre segundo al cuadrado, más 0.9576 metros sobre segundo al cuadrado, y eso de resultado me da 1.91, bueno, dice 001, pero lo voy a dejar así, como 1.91 nada más, para no tener tantísimos decimales. Y entonces ahora, si queremos calcular R, va a ser igual a la raíz de 1.91. Déjenme calculo eso, la raíz de 1.91 nos va a dar que es 1.382. Bueno, aquí ya me ando comiendo otra vez las unidades. Estos son metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Estos son metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Qué cuadrado tan feo me quedó.
y estos son metros sobre segundo. Entonces, con eso ya calculamos, ya obtuvimos el valor de la resultante, el valor de lo que se mueve realmente el nadador. Lo único que nos hace falta es, nuevamente, ya me habían preguntado es que si va a quedar grabada la sesión. Sí, sí va a quedar grabada la sesión. De hecho, se está grabando en este momento. Ay, quité la pantalla, perdón. Entonces, ahorita ya calculamos cuánto mide el vector resultante. Eso quiere decir, de nuestra grafiquita de acá, ya sabemos cuánto mide este verdecito, que es lo que nos pregunta la actividad. ¿Sí? Voy a borrar ya todos estos garabatos, de todas maneras, como va a quedar guardado, no los necesito tanto. Ahora lo que sigue es calcular el ángulo. El ángulo, pues ya sabemos que va a ir hacia el sureste, pero necesitamos saber cuánto mide esto. La ventaja que tenemos es que ya conocemos todos los lados de ese triángulo. Entonces podemos utilizar cualquier identidad trigonométrica para calcular. Podemos calcular, por ejemplo, con la tangente, utilizando el cateto opuesto y el adyacente. Con el seno, utilizando el cateto opuesto sobre la hipotenusa, o con el coseno, utilizando el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El que nosotros queramos podemos utilizar. Es muy normal que la gente en este caso utilice la tangente. Voy a mover esto de este lado para tener espacio aquí para escribirlo. Sin embargo, yo puedo utilizar, si quiero, incluso el seno o el coseno. Nada más es cuestión de recordar que el seno de un ángulo cualquiera es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto a este ángulo es este que tenemos acá, que mide 0.9965 metros sobre segundo. Entonces, 0.9965 metros sobre segundo. Y la hipotenusa va a ser el vector que acabamos de calcular, que es 1.382 metros sobre segundo. Este es el seno de teta. Nuevamente, déjenme pongo eso en mi calculadora para que me dé un resultado. 0.9965, ok, 0.9665, 1.382. Y me va a quedar entonces que el seno de teta va a ser igual a 0.6934. Ahora, para calcular teta, necesitamos sacar el arcoseno de ese número, 6934. Déjenme lo calculo. 0.6934. Y me dice, bueno, el resultado me da, déjenme muevo esto tantitito para arriba porque no me va a caber el resultado. El resultado, en este caso, me dice que el ángulo es de 43.9 grados. Y eso es lo que nos pide en esta primera parte de la actividad. Ya encontramos el valor de la resultante, ¿sí?, de la suma de los vectores, y además ya calculamos también, ¿sí?, el ángulo con el que se está moviendo hacia el sureste, bueno, con el que termina moviéndose hacia el sureste el nadador. ¿Sí? Entonces, si se fijan, pues esa parte es bastante sencilla. Lo siguiente que vamos a hacer, lo siguiente que nos pide
El problema es que utilizando la fórmula de la rapidez, el componente horizontal de la velocidad total y el ancho del río, tenemos que encontrar el tiempo que tarda el nadador en atravesar. En este caso, la velocidad horizontal es esta de aquí. ¿Cuánto tiempo? Bueno, le voy a hacer zoom para volverlo a marcar. La velocidad horizontal es totalmente esto que tenemos aquí. Pero eso ya lo habíamos calculado, si se acuerdan. Eso lo calculamos cuando hicimos el coseno. Entonces, pues ya sabemos cuánto es la velocidad total, bueno, el componente horizontal de la velocidad, y el ancho del río, pues nos da el problema. El problema dice que mide 50 metros de ancho. Entonces, hay que recordar cuánto es bueno, tenemos que calcular el tiempo. Una de nuestras fórmulas, bueno, una de las fórmulas que revisamos para las cuestiones eh, de movimiento, nos dice que el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. En este caso, la distancia son 50 metros y la velocidad, ya se me olvidó, 0.9576. 0.9576 metros sobre segundo. Entonces, otra vez, déjenme hacerlo en la calculadora. 0.9576 y 35, me dio un resultado muy diferente. Y eso me va a decir que el nadador tardó 52.2138 segundos en atravesar el río. Después nos dice, con el valor de este tiempo, tenemos que obtener, bueno, con el valor de ese tiempo y la velocidad total, tenemos que obtener el desplazamiento total del nadador. Eso quiere decir, la velocidad total es esta que viene hacia acá. Ahora, esta es la velocidad que tenemos que tomar y ya la habíamos calculado. Si se acuerdan, quedamos que la velocidad total era 1.382 metros sobre segundo. Entonces podemos calcular que la distancia total se puede obtener como la velocidad resultante por el tiempo. La velocidad resultante son 1.382 metros sobre segundo y el tiempo son 52.2138 segundos. En este caso, otra vez, paso a hacer las cuentas en mi calculadora. 52.2138. Y esto nos dice que la velocidad total, perdón, la distancia total, fueron 72.1594 metros. Finalmente, la actividad nos pregunta que si la velocidad del nadador fuera como la de una figura que nos presentan una figura que tiene este estilo, no se hizo una línea recta, nos presentan por ahí una figura que tiene este estilo. Y nos dice que por acá va el nadador, y esta es la velocidad del nadador. Entonces, nos pregunta en qué dirección y con qué velocidad
debe de ir el nadador para contrarrestar la velocidad del río, para no ser desviado y llegar justo a la orilla opuesta. Esto quiere decir, el río se sigue moviendo en la misma dirección que iba antes, con la misma velocidad que iba antes, 1. ¿Cuánto lleva el río? 1.8 metros sobre segundo. Entonces nos preguntan cuánto debe de medir ese vector y ese ángulo para que nosotros podamos, o para que el nadador puede llegar justamente del otro lado del río, ¿sí?, sin haberse recorrido ni al norte ni al sur. Entonces, bueno, aquí nos va a, bueno, realmente nos hace falta un detalle. Nos hace falta saber un dato. En este caso, para el dato que nos hace falta, ¿sí?, yo voy a elegir el tiempo. Vamos a decir que tarda exactamente lo mismo en atravesar, ¿sí?, que tardó 52.2138 segundos. Entonces, pues necesitamos primero encontrar la velocidad resultante, esta velocidad que tiene el nadador, ¿sí?, para que atraviese bueno, para que atraviese todo ese, ¿cómo lo digo? Ay, creo que borré algo de más. Ah, no. Para que atraviese el río en el mismo tiempo, ¿sí?, necesitamos saber, pues, cuál va a ser su velocidad y con qué ángulo tiene que ir. En este caso, si va a atravesar lo mismo, la distancia total que tiene que recorrer, bueno, la distancia total es el ancho del río, nada más. Y eso lo podemos calcular como la velocidad TR por el tiempo. En este caso, pues la distancia ya sabemos, son 50 metros. Y el tiempo, ya lo sabemos, son 52 segundos. Entonces, para calcular la velocidad, calculamos la distancia entre el tiempo. La distancia son 50 metros, y creo que esto le estoy poniendo ya muy grueso y por eso no me va a caber nada. Déjenme lo hago más delgadito. 50 metros entre 52.2138 segundos. Nuevamente, voy a hacer las cuentas en mi calculadora. 50 metros entre 52.2138. Y eso nos va a decir que la velocidad total es de 0.9576 metros sobre segundo. Es una velocidad chiquita realmente. Entonces, ya conocemos con qué velocidad debería de ir. Es esta BR que tenemos acá. Y si se fijan nuevamente, pues ya tenemos dos lados y queremos conocer el ángulo. Los dos lados que tenemos son la hipotenusa de ese triángulo y el cateto opuesto. Entonces, nuevamente podemos utilizar el seno. O, en este caso, para ser más precisos, vamos a utilizar el arcoseno para calcular el ángulo. El arcoseno del cateto opuesto, que son 1.8 metros sobre segundo, entre la hipotenusa, que son 0. Y algo ya no me quedó aquí. A ver, espérenme tantito. Porque la hipotenusa no debería de ser más chiquita que el cateto opuesto. A ver, déjenme ver dónde estuvo la falla en mi lógica. ¿En dónde estuvo el error en mi lógica? Denme un segundito para revisar cuál fue mi error. Xenon. Eso me pasa por no tenerla ya resuelta y requererla resolver en el momento aquí con ustedes. La distancia total van a ser 50 metros y la tiene que recorrer
en el mismo tiempo, había dicho, pero la distancia sí, el tiempo tiene que ser menos. Em, a ver, denme un segundo para revisar los datos acá. Este es 1.8, entonces este debería de ser más largo que 1.8. Y ahí el problema. Ok, voy a cambiar un poquito esto. Porque el tiempo ya no me está dando como yo lo había planeado. Em, esta distancia es 1.8. Déjenme hacer una cuenta rapidísimo en mi calculadora. Ah, ya. Ya sé, ya encontré el error en mi lógica. Denme un segundito. Más bien, tomé mal, yo tomé mal la velocidad del nadador. En lugar, bueno, no la velocidad, tomé mal el dato extra. No es el tiempo lo que necesito calcular, sino lo que necesito no, tomar como dato, sino la velocidad del nadador. Y en este caso, para que cuadre con lo que ya teníamos en el problema, la velocidad del nadador va a ser la resultante que habíamos calculado, ¿sí? Por poner una velocidad. Nosotros podríamos poner cualquier velocidad que queramos. Pero en este caso, entonces, voy a poner que va. Bueno, es que como no tenemos todos los datos, ahí podremos inventarnos cualquier cosa. Voy a poner que va a 2 metros sobre segundo. Lo único que va a cambiar es el ángulo que nos va a dar. Dependiendo de la velocidad que nosotros pongamos, pues el ángulo será menor o mayor. Ustedes pueden decidir ahí la velocidad. Y entonces ahora sí, ya. Ahí estaba mi error. Que estaba tomando mal ese dato. Entonces, ahora sí, como ya tenemos la velocidad resultante, que yo la di, lo que yo quisiera, no nos la da el problema, entonces la podríamos tomar. Podemos decir que esto es el arcoseno del cateto opuesto, que es 1.8 metros sobre segundo entre 2 metros sobre segundo. ¿Sí? Y la verdad es que elegí el 2 porque pues, es un número bien fácil de dividir. ¿Sí? Esto nos va a dar que teta es igual al coseno de, ¿cuánto es? 0.9. Y déjenme calculo el arcoseno de 0.9. Va a decir que teta va a ser igual a 64.16 grados. Si nosotros eligiéramos una velocidad diferente, por ejemplo, si en lugar de decir, bueno, va a ir a 2 metros sobre segundo, le decimos, va a ir a 3, ¿sí? Entonces el ángulo va a decrecer. ¿Sí? Pero en este caso, como el problema no nos da la información completa, en este caso, como el problema no nos da la información completa, pues lo que tenemos que hacer es, pues nosotros es encontrar una velocidad. ¿Sí? O también nosotros podríamos decir con tal ángulo y calcular la velocidad. ¿Sí? Ya eso ya es más bien cómo nosotros lo preferimos hacer. ¿Sí? Y bueno, con esto terminamos con todo lo que nos pide esta actividad integradora. ¿Sí? La segunda actividad integradora, déjenme la abro. Ay, ya nos está viendo. Acá está. La segunda actividad integradora nos pone un problema de un tren y nos dice, un tren se traslada de una ciudad a otra por unas vías rectas en la cual hay dos puentes. El primero está localizado a 10 kilómetros de la estación y el segundo a 40 kilómetros.
Una vez que pasa por el primer puente, mantiene una velocidad constante de 60 kilómetros entre hora, o sea, hace 1 kilómetro en cada minuto. Por lo que la ecuación que modela el movimiento del tren a partir de ese momento es la que ya habíamos visto. La posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. ¿Sí? Donde xf es la posición del tren a lo largo del tiempo, x0 es la posición inicial, b es la velocidad y t es el tiempo. Ahí le tuve que poner así como que con mano las fórmulas porque pues no tenía, no he comprado el paquete para hacer fórmulas en este software. Después dice, sustituye los valores del planteamiento anterior en la ecuación del movimiento y calcula el tiempo en minutos para que el tren pase por el segundo puente. Usa la velocidad en unidades de kilómetro por minuto. En este caso, lo que nos dice el problema es que, pues simple y sencillamente, nosotros tenemos que utilizar la fórmula que tenemos aquí arriba. La posición final, la posición inicial, más la velocidad por el tiempo. Y nos pide que calculemos el tiempo. Eso quiere decir, hay que despejar el tiempo de esta expresión entre la velocidad y sustituir los valores que tenemos. En este caso, nos dice que la velocidad es de 60 kilómetros por hora después de pasar el primer puente. Entonces necesitamos ver que el segundo puente está a 40 kilómetros, el primer puente está a 10 kilómetros y la velocidad son 60 kilómetros sobre hora. Entonces, para calcular el tiempo, tenemos 40 menos 10, son 30 kilómetros por 60, entre 60 kilómetros por hora. Si nosotros, bueno, en este caso nos queda algo bastante fácil de resolver, ¿sí? 30 entre 60 es así como que 0.5, nos dice que eso va a ser 0.5 horas. Pero hay que tener cuidado, porque el problema nos pide el tiempo en minutos. Para convertir a minutos, tenemos que multiplicar esto por 60, porque cada hora tiene 60 minutos, ¿verdad? Pero en este caso, bueno, bien tramposamente me salió algo bien fácil. Media hora, 0.5 horas son 30 minutos. En esta primera parte, pues no hay mucho más que hacer. Ya calculamos cuánto es el tiempo que tarda en pasar por el segundo punto. Después nos dice, grafica la ecuación que describe el movimiento del tren. Otra vez me voy a venir a GeoGebra, voy a borrar todo lo que había hecho. Y en este caso, directamente aquí en la ecuación, voy a poner la ecuación que nos da el movimiento del tren. En este caso, para la ecuación tenemos xf, sabemos que, perdón, es lo que queremos calcular, perdón. X0 es el momento en el que pasa el primer puente, y después tenemos la velocidad y el tiempo. El tiempo es lo que queremos ver también cómo se mueve. Entonces, aquí en GeoGebra voy a escribir en lugar de xf igual a x0 más bt, voy a escribir y, que va a ser la xf. X0 son 10 kilómetros. Bueno, nada más voy a escribir 10. La velocidad son 60 kilómetros por hora. Y en lugar de t voy a poner una x. Entonces escribo y igual, y yo estoy acá hablando y mostrando como si ustedes lo estuvieran viendo, yo no sé por qué no se escondió. Bueno, voy a poner esta expresión que tenemos aquí. Y es igual a 10, que es el x0,
por 60, que es el B, por X. Una disculpa, se me olvidó que estaban viendo GeoGebra en lugar de lo que yo estaba escribiendo. Entonces, eso, si lo escribo así, pues nos va a poner una gráfica que no se ve para nada muy fácil de visualizar. Entonces, lo que podemos hacer aquí es que es poner en ver todos los objetos. Le voy a poner que me muestre la cuadrícula y entonces podemos ver que cada vez que esto va avanzando, ¿sí? Que aquí va a ser el tiempo, aquí nos va diciendo cómo se va a mover. Entonces, el punto en el cual atraviesa los 10 kilómetros, aquí hacia arriba son kilómetros y hacia la derecha es el tiempo, y nos pregunta ¿el problema qué nos pregunta? Bueno, ya, nada, nos pide que grafiquemos la ecuación que describe el tren. ¿Sí? Más abajo ya nos dice, ¿sí? Bueno, la ecuación que describe el tren es esta que tenemos aquí. Más abajo nos dice el problema. Ubique la graficadora en el punto en el que el tren llega al segundo puente. Para ello tenemos que graficar, bueno, en este caso no lo cambié, era y igual a 36, en este caso va a ser y igual a 40. Graficamos que y igual a 40, o sea, cuando pasa por el segundo puente, podemos ver aquí que lleva media hora. Y finalmente, acá abajo dice, bueno, voy a cambiar este 36 por 40 porque si no, no tiene mucho caso lo que estoy poniendo. Y dice, y localiza la intersección de esta horizontal con la ecuación del movimiento del tren. Entonces, este es el punto de intersección. Si nosotros le damos clic, nos va a decir en dónde está ese punto. Está que en 0.5 horas recorrió, llegó hasta el kilómetro 40 en este caso. Y es así como nosotros podemos obtener lo que nos pide. En este caso, pues ya al final nada más tenemos que hacer una captura de pantalla, pegarlo en nuestra actividad y listo. Terminamos básicamente de resolver la actividad. Y ahorita ya no lo voy a hacer porque ya se nos está acabando el tiempo para esta sesión. Nada más al final nos dice que con la información obtenida en la gráfica menciona cuánto tiempo le toma al tren en salir del primer puente y llegar al segundo, que es lo que ya calculamos. ¿Sí? Nada más que ustedes lo tienen que expresar en términos de lo que dice esta gráfica. Es lo que ya hicimos de todas maneras. Y así es como se va a resolver o como se van a resolver las dos actividades integradoras de esta semana. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Se entendió más o menos cómo se tienen que resolver las actividades o no? Bueno, espero que me dice por ahí, todo claro, perfecto. De igual manera, bueno, espero que este video les sirva, que esta sesión extraordinaria les sirva. El video, en cuanto se termine de procesar, lo voy a subir a YouTube y se los voy a compartir en la plataforma para que lo puedan ver. Espero entonces que les haya servido y que puedan con esto desarrollar correctamente sus actividades de esta semana. De cualquier forma, cualquier duda que tengan, pueden hacérmela llegar. Ya conocen todos mis medios de contacto. Por lo pronto, espero que tengan un excelente día y que podamos cerrar correctamente esta semana. Nos vemos el lunes en nuestra próxima sesión síncrona. Hasta luego.